de parte de Teólogos Hispanos, Asambleas de Dios. Es un privilegio, es un honor poder estar en esta alianza, en esta unidad con Asambleas de Dios Comunidad. De verdad que es un camino que el Señor está trazando nuevo y somos obedientes a Dios. Y hoy me complace, como siempre, tener a mi lado a mi amigo, a mi estimado amigo y pastor Luis Batres, a quien yo le doy también, pastor, la oportunidad para que dé un saludo a la audiencia que nos está acompañando y podamos también conectar con la gente con este saludo y con este mensaje, una invitación a que la gente se quede. ¿De qué vamos a tratar, pastor? Muy bien, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Pues posiblemente un tema muy mediático y también problemático. Incluso estos días hasta yo recibía algunos comentarios que en vez de colocar a personas con mayor conocimiento, que fueran más espirituales, y cosas así son las que se ven lastimosamente en el ámbito cristiano. Pero no estamos aquí para hablar de ello. Hoy vamos a centrarnos en el verdadero significado de la Navidad. Vamos a centrarnos en aquel que dejó su trono de gloria, nuestro Señor Jesucristo, el Redentor del mundo, a quien más de 2700 años fue anunciada la venida del admirable consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Y por eso hoy pues vamos a dialogar con nuestro hermano acerca de la kenosis y encarnación de Jesucristo. Entonces este tema es sumamente importante. Invito a que se queden hasta el final. Más que todo vamos a saber nosotros el por qué debemos celebrarle a nuestro Señor Jesucristo. Estamos acostumbrados a celebrar cumpleaños, ¿no, hermano Luis? Pero muchas veces peleamos tanto, discutimos tanto por si celebrar, si es pecado o no la Navidad, cuando en verdad el Espíritu Santo nos indica, el Espíritu Santo nos ayuda. Y estamos aquí para ello, para darles a entender, explicarles teológicamente, con términos, incluso hasta términos griegos, para que usted pueda interpretarlo mejor. Entonces, hermano Luis, nos vamos a gozar. Empezamos con la kenosis y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar, pastor, dejar el referente claro para este diálogo, y es que no estamos celebrando una época, estamos celebrando una persona. Repito, no estamos celebrando una época, estamos celebrando una persona, porque es muy diferente si usted se enfoca en celebrar una época, un mes, un 12avo del año, pues ya ahí comenzamos un poquito extraviados. Pero si hoy decidimos celebrar una persona y esa persona se llama Jesucristo. Pastor, ¿qué tiene que decir? Así arrancamos el diálogo, pastor. Amén. Pues yo gozoso, el centro de todo tiene que ser el Señor Jesucristo. Hay diversas posturas acerca de cómo es que se inició la Navidad. Viene del origen griego nativitas o nativita, donde la gente está en latín, tantas posturas que hoy por hoy se ven. Pero como les digo, estamos aquí más que todo para exaltar, para adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y que estando allá en lo más alto decidió hacerse igual a nosotros, por amor, por su misericordia y por su gracia. Estamos aquí para discutir si hay que celebrar o no la Navidad. Vamos a ver al final qué nos depara la vida. Pero lo más central, como usted lo decía, es en lo personal. Yo no solo celebro a Dios en estas fechas, yo lo celebro cada día. Y le doy gracias a Dios por lo que Él hizo por mí. ¿Cómo es que su gran amor y misericordia, a pesar de estar allá, Él no necesitaba nada, pero nos vio con sus ojos de amor y misericordia y dijo, yo tengo que salvar a la humanidad? Y por eso hoy lo celebramos. Yo por eso no celebro solo una fecha, sino que, como decía usted, toda una vida. Tengo 42 años y de esos 42 años, la mejor vida que he tenido es al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, pastor, amén. No estamos celebrando una época,
si no estamos celebrando una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y como usted lo dijo, la celebración es todos los días. La celebración se hace cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero bueno, está bien. El tema que nos compete es este tema que en realidad nos motiva a todos a reunirnos hoy, y es el verdadero significado de la Navidad, kenosis y encarnación de Cristo. Mis amados hermanos, hay dos conceptos muy importantes para que nosotros podamos comprender el significado de la Navidad, entendiendo la Navidad como una época, ahora sí, una época donde la gente se siente más alegre, tiene celebraciones, se reúne en familia, y en algunos países ponen sus arbolitos, ponen sus luces, pero más allá de la superficialidad de la Navidad, más allá de la superficialidad de la Navidad, nosotros queremos ahondar hoy un poquito profundo sobre dos conceptos importantes. Y el primero es la kenosis. La kenosis es un término griego que expresa el proceso de despojarse a sí mismo. Y quiero leerles Filipenses 2, del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí la palabra para despojó es kenosis. De aquí es donde nosotros nos fundamentamos para analizar esta palabra griega que significa el despojamiento de Cristo de todas las credenciales que él tuvo como Dios. Primero dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Pastor, le doy el pase para que nos haga usted su comentario sobre este texto. Muy bien, me parece fascinante. Es algo asombroso para mí esa palabra kenosis, ¿no? Despojarse. Y muchas veces lo que nos hace falta a nosotros también, despojarnos de todo aquello que no está bien delante del Señor y nos hace apartarnos de su presencia. En cambio acá, hermanos, es algo tan sorprendente. Cuando estuvimos preparando este estudio con mi hermano Luis, yo me emocionaba al recordar y hasta me pude imaginar cómo el Señor, estando en su trono de gloria, decidió ver al hombre desde donde lo pudo ver y hacerse igual que nosotros, tomando forma de siervo, o sea, igual a la forma de nosotros. Y en Romanos dice, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pero tuvo que venir Jesucristo. Entonces esta palabra kenosis, que es despojarse, Dios se despojó de toda su omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia, todos los atributos divinos de nuestro Dios. Dejó mucho de eso por tal de estar con nosotros. Por eso a mí me emociona esta palabra, kenosis. Solo los que hemos estudiado un poco la teología vemos el análisis de esto. Y yo sé que mucha gente aquí ha estudiado, pero el comprender esto, hermanos, a mí me alegra mucho el corazón. Es que como nuestro Dios tomó su forma y haciéndose obediente al Señor Jesucristo, se hizo igual que nosotros. Quiere decir, hermano Luis Brenes, Jesús es igual a usted y a mí. Pasó pruebas igual que a usted, igual que a mí, pero sin embargo Él está allí. Él estuvo allí y cumplió el propósito por el cual iba a venir. Sí. Gracias, pastor. Y es que esta kenosis tiene un significado, mis amados hermanos, y es que Jesús se vació, Jesús se despojó. Esta palabra indica que fue una decisión personal de él. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad.
Y aquí yo veo, pastor y amados hermanos, tres niveles de ese despojamiento, tres niveles de esa kenosis de la que estamos hablando, que tiene relación obviamente con la Navidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la Navidad en perspectiva de kenosis. Tenemos que ver la Navidad en perspectiva de entregarnos, de darnos, porque tenemos el ejemplo de Jesús. Y es que dice este texto que Jesús tenía forma de Dios. Entonces, yo quiero que darles aquí tres niveles de la kenosis, porque es un solo acto, pero para que de Dios se pase a hombre, no es como cayó Satanás, como un rayo, sino que hubo un proceso para que Jesús entregara las credenciales que entregó, credenciales muy altas, credenciales de ser el Dios del universo. Y es que tenía, dice, forma de Dios. Después dice que tenía forma de siervo. Y por último, la Biblia de las Américas menciona que tenía forma de hombre. Pastor amado Luis Batres, forma de Dios, forma de siervo y forma de hombre. Vemos cómo va descendiendo. Por eso dice que él se humilló hasta lo sumo. Imagínese usted lo que es ser Dios, después ser siervo y por último convertirse en un hombre mortal. ¿Qué piensa de eso, pastor? Pienso que muchas veces actualmente, bueno, Asambleas de Dios, pues un alto porcentaje discuten si es bueno o no celebrar la Navidad. Incluso se pelean. Yo no entiendo muchas veces esa parte donde hasta los pastores nos ponemos a pelear por si o no, o qué será, y la gente hasta celebra sus cumpleaños y todo. Se inventaron esto, celebramos el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Abuelo, el Día del Chucho, celebramos un montón de cosas y nos ponemos a discutir. Cuando analizamos esto, usted bien lo dijo, Dios en su trono de gloria no escatimó nada, dejó toda su divinidad y, como usted dijo, tomó una forma nuestra, se vació totalmente, mientras nosotros discutiendo y peleando si hay que poner luces o no, hay que colocar o no el arbolito de Navidad, que hay tantas cuestiones, pero lo esencial no es todo lo que rodea la Navidad. Lo esencial es el centro de este hombre que se humilló. Usted bien lo dijo, esas tres facetas. Se despojó tomando forma, primero era como Dios, ¿no? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Qué bendición. Si no hubiera sido así, no estuviéramos ni hablando de ese tema ahorita. Y para todos aquellos mis hermanos que por ahí yo sé que más de alguno va a decir, ¿cómo es eso que estamos promoviendo la Navidad? No, estamos promoviendo el centro de la Navidad, que es Jesucristo, el que estaba ya en el trono del Señor y no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo. Me interesaron esas tres partes que usted mencionó, como el Señor siendo en forma de Dios, forma de hombre, de siervo y forma de hombre, para tener a Dios aquí, todo lo que tuvo que haber pasado. Y cómo es que nosotros hoy ya pienso que deberíamos dejar de discutir y pelear por ese tipo de cosas y centrarnos en que el Redentor vino y llevar la palabra de la luz, la verdad, que es Jesucristo. Y es que usted lo dijo muy bien, pastor. Tenemos que dejar ya las discusiones sobre el tema de la lucecita y el tema del arbolito, porque hay algo más superior, hay algo más elevado, hay algo que merece más la atención de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y es entender ese vaciamiento, entender ese despojamiento de Cristo. Yo le decía a los hermanos en la iglesia el domingo, me imaginaba yo el día en que Cristo decidió despojarse y estar ahí. Solo es una imaginación mía, ¿verdad? Y estar ahí el arcángel Miguel y Gabriel y Jesús. Ese es el día que va a entregar todo y va a descender, porque él decidió encarnarse como hombre en una mujer y venir a la tierra a redimirnos de todos nuestros pecados. Qué glorioso, qué maravilloso.
Yo pienso que esto es lo grande en lo que hoy podemos estar meditando. Y este es el objetivo también de este diálogo de teólogos hispanos, Asambleas de Dios, es centrarnos en la persona de Cristo. Amado hermano y amada hermana, céntrese en Cristo en esta época y va a ver cómo usted va a empezar a ver este tiempo. Y no solo este tiempo, todo el año usted va a empezar a verlo distinto, cada día, como lo decía el pastor Batres. Note usted que para que Cristo llegara a ser hombre, tuvo que ser obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo esto, tremendo cómo el Señor Jesucristo tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Y creo que esto nos invita a nosotros a que nosotros también en la Navidad suframos con los que sufren. Mis amados hermanos, no todo mundo está en la opulencia, no todo mundo está en la riqueza, en la bendición. La iglesia tiene una obligación también, devolverse a los pobres, devolverse a los necesitados, porque eso en sí es la encarnación de Cristo. Es volver a la gente que no tenía perdón, que no tenía misericordia, que no tenía futuro, que estaba condenado a una eternidad sin Dios en el infierno, y Él decide encarnarse. Eso significa encarnación. Eso significa la kenosis, es la renuncia de un Dios todopoderoso que estaba en su magnificencia y que decide por amor a mí. ¿Saben? Dios me amó tanto a mí, Luis González Brenes. Dios me amó tanto que se entregó. Y yo le digo a usted, dígase eso usted en este momento. Dios me amó tanto a mí, Jesús me amó tanto que se vació. Valiste la pena para Cristo. Si alguien que está oyendo aquí está alejado del Señor, este es el tiempo para que usted vuelva a Dios. Este es el tiempo para que usted se acerque de nuevo al Señor. Como parte de esta kenosis, Jesús obviamente actuó con muchas limitaciones en su humanidad. Él tuvo sed, inclusive él dice la palabra que no sabía el día ni la hora, porque él tenía estas limitaciones, pero este era el Jesús hombre. Pero una vez que Jesús recibe, es resucitado y es glorificado, él se aparece a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hoy tenemos un Cristo, pastor, amado hermano, pastor Batres, tenemos un Cristo pleno, un Cristo que no tiene secretos, un Cristo glorificado, un Cristo entronado, y ese es el Cristo que nosotros tenemos que celebrar hoy. Adelante, pastor. Amén. Lo celebramos, yo lo celebro todos los días. Pero tengo una pregunta por aquí, mi hermano. ¿A qué renunció Jesús como Hijo de Dios entonces, como el Logos? Porque recuérdense que en Juan capítulo número 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa connotación de la palabra Logos, hay una palabra rema que es básicamente la interpretación de la palabra de Dios. Pero ¿a qué entonces renunció Jesús? Siendo en forma de Dios, usted mencionaba, siendo Dios en forma de hombre, siervo, Él se humilló. ¿A qué cosas el Señor Jesús tuvo que renunciar para poder estar con nosotros, mi amado hermano? Le voy a decir, amado hermano Batres, a qué no renunció. Primero, Jesús no renunció a ser Dios. Él siguió siendo Dios. Amén. Mientras Amén. fue hombre, fue Dios. Pero sí se sometió a una corporalidad, se sometió a todas las limitaciones que puede tener ser un ser humano. Físicamente, emocionalmente, vemos que Jesús lloró, mentalmente, pero Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Fue una de las cosas que a mí me impresionó tanto cuando yo iniciaba mis estudios, y seguramente a usted también, pensar que Jesús renunció a todo
por amor de nosotros. Amén. Muy bien, interesante. ¿A qué cosa no renunció a ser Dios? A eso se le llama unión hipostática en la teología, ¿no? Sí. Donde Dios siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, mi hermano, como ya me dijo a qué cosas no renunció el Señor, pues, ahora sí me puede decir a qué cosas renunció entonces Jesús. Bueno, su omnipresencia, Cosas sobresalientes, claro, cosas importantes. su omnipresencia. Jesús estando en la humanidad no podía estar presente en todo lado. Obviamente que después de la resurrección ya Jesús ya tiene esa capacidad, y entonces dicen los apóstoles que cruzó la puerta, estaba cerrada, y él cruzó la puerta y ellos pensaban que era un fantasma. Correcto. Gloria al Señor. Y es que Jesús se despojó de su posición delante del trono de Dios voluntariamente, aceptó venir a esta tierra a ser acusado de cometer pecado, pero sabemos que Cristo no cometió pecado alguno. Según de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En segundo lugar, se vació a sí mismo de su legítima propiedad de todo. Aunque él creó todo, Jesús tuvo que pedir prestado un lugar para nacer, hogares para dormir, botes para predicar, un animal para viajar a Jerusalén, una habitación para comer la última cena y una tumba para ser enterrado. O sea, tenemos un Jesús que nos viene a enseñar que uno puede obtener provisión de Dios si uno confía en Dios. Jesús es el ejemplo de la confianza plena. Jesús es el ejemplo máximo de autoridad espiritual en el sentido de fe plena y confianza en Dios. Y tercero, él se vació de su gloria celestial que compartió con el Padre. Justo antes de su arresto, Jesús oró: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí hay un elemento muy importante, amados hermanos, y es que Jesús de nuevo constata y asegura y afirma su preexistencia. Su preexistencia, ¿qué quiere decir? Que él existía antes de la fundación del mundo, cosa que los fariseos le achacaban a él. Entonces tenemos a un Jesús que se despoja también de su conocimiento divino. Esto requería que Jesús confiara únicamente en el Padre por lo que sabía, y por eso es que Jesús, aunque es Dios, no sabía en este caso cuándo ocurriría la segunda venida del Señor. Pero Pastor Luis Batres, sabemos que él recibe plena potestad, y hoy tenemos un Cristo pleno, no un Cristo amputado, si me permiten la palabra, no un Cristo sesgado ni ciego. Tenemos un Cristo glorioso, todopoderoso. Pastor, mientras usted estuvo un rato haciendo un mandado por ahí, entonces yo desarrollé los 4 puntos de la pregunta que usted me dijo: ¿a qué renunció Jesús? ¿Verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Sí, perdón, es aquí el área por donde estoy, es un poco boscosa y está lloviznando, pero bueno, siempre aquí contento, hermano. Estuve al tanto, estaba en vivo en el teléfono y usted explicó muy acertadamente lo que hicimos el estudio. Esto lo preparamos juntos y para mí fue emocionante. Tuvimos que investigar varios días, ¿no, hermano Luis? Sí, interesante amén. Lo que estuvimos viendo. Bastante. Usted decía en el último punto que Jesús se despojó hasta de su conocimiento divino, había renunciado voluntariamente para vivir como hombre.
Él habitó entre nosotros, entonces Él se hizo hombre para estar en este lugar y poder comprender, incluso, Él ya nos comprendía, pero Él experimentó lo que hoy nosotros vivimos. Podemos decir, hermano Luis, entonces, que si nosotros somos tentados, Él nos entiende. Podemos decir entonces, si Jesús nos entiende en todos los procesos de nuestra vida, porque Jesús habitó como humano, Jesús fue hombre, Jesús tuvo que nacer del vientre de una mujer, estuvo los 9 meses en el vientre de la Virgen María, Él creció como niño, dice la palabra que Él crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Jesús tuvo adolescencia también. Los jóvenes a veces pueden pensar, es que Dios no me entiende, Jesús no me entiende, pero joven, quiero decirte que Jesús te entiende, porque Jesús fue adolescente también. Jesús, bueno, tuvo una etapa de adultez también, y vemos cómo Él desarrolló su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Esto sí quiero enfatizarlo, pastor y amados hermanos. Amén. Que Jesús desarrolló su ministerio en el poder. Dice, el griego es epi, que el Espíritu estaba sobre Él, o sea que lo gobernaba a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, si yo he hecho algunas cosas, muy humilde Jesús, ustedes harán cosas mayores. Amén, amén. Qué bien, hermano. La explicación mejor no se puede dar. Hoy celebramos, o sea, el centro de todo se llama Jesucristo. El centro de la Navidad. Amén. La Navidad fue inventada después de Jesucristo. O sea, Jesucristo, sí. Él fue anunciado desde Génesis, cuando dijeron que la simiente herirá en la cabeza de la serpiente, se referían al mismo Redentor del mundo. O sea, toda la Biblia habla de un Redentor. Isaías, hoy predicaba en la iglesia acerca de ello. Isaías, donde dice que el Redentor del mundo, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, lo anunciaron los profetas mayores, lo anunciaron los profetas menores. Y por eso Jesucristo es el centro de todo. Del cristianismo sabemos que el centro es Jesucristo. Por eso el centro de la Navidad tiene que ser Jesucristo. Aunque hayan inventado la Navidad en otra época, en la fecha y todo, porque supuestamente la Epifanía, después que se cambió a otra fecha, que es pagano, que no sé qué, eso es poco a comparación de tenemos el registro histórico de cómo se anunció la venida de nuestro Salvador y cómo incluso exaltaron aquí en la tierra, cuando fue la entrada triunfal de Jerusalén, cómo exaltaron a nuestro Dios. Pero no queda allí nada más. Hermano, para ir aterrizando un poco, ¿qué conclusión nos puede dar entonces acerca de la kenosis para poder entrar ya a la encarnación, donde me voy a desarrollar un poco y usted me va a ayudar, por supuesto, porque este estudio lo preparamos juntos para glorificar al Señor esta hora, porque eso estamos haciendo, exaltando al Rey de Reyes. Amén, amén, amén. Gracias, pastor, muchas gracias, de verdad. Muy complacido de tener este diálogo con usted, siempre respetuoso, siempre concordantes y siempre exaltando el nombre del Señor. Antes de dar la conclusión sobre el tema de la kenosis, quiero dar una nota jocosa también, si se puede entender así, de que Jesús le da sentido a la Navidad, pero si uno le quita la na y la de al final, ¿qué queda? Vida. Muy bien. Jesús le da sentido a la vida. Muy bien. Buena analogía. Buena analogía, ¿verdad? Ahí, hermanos, por favor anótenlo, porque nosotros somos maestros, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar nota después, los que entreguen la tarea. Gloria al Señor. Jesús le da sentido a la vida. Si usted quiere que tu vida cobre sentido en este 2022, entonces la antesala es que dejes a Cristo entrar a tu vida, a tu corazón. Jesús
con la kenosis proporcionó un ejemplo de cómo todos debemos vivir en total dependencia de Dios para todo, incluido el conocimiento y la sabiduría que necesitamos. La lección para nosotros en la kenosis es que debemos imitar a nuestro Maestro Jesucristo. Los supuestos privilegios que poseemos deben dejarse de lado en nuestro servicio a los demás. Jesús nos aferró a su trono celestial. ¿Por qué nosotros debemos aferrarnos a los tesoros terrenales? Llámese en estos tesoros conocimientos, legalismo, egolatría, sentirnos más que otros. Vea, nosotros no estamos aquí para hacernos saber más que nadie. La introducción que nos hicieron, bueno, es para darle un formato al programa, al diálogo, pero también honrar el esfuerzo que hemos tenido nosotros. Pero eso no significa que nosotros le estamos quitando la gloria a Jesucristo. Aquí el único que merece la gloria, el que se despojó, fue Jesucristo. Y eso es kenosis, es entregarse. Por eso la Navidad va más allá de entregar un regalo. Jesús es el regalo para nosotros en esta noche. Y por eso nosotros debemos estar dispuestos a vaciarnos, a despojarnos. Y la pregunta, pastor, para darle el pase a usted: ¿de qué tienes que despojarte hoy? ¿De qué debemos despojarnos nosotros en esta noche para agradar al Padre? Y pastor, así pasamos al tema de la encarnación. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Amén. Bueno, interesante pregunta. Interesante pregunta. ¿De qué debemos despojarnos? Pues hace muchos años, en los principios, para saber bien el origen de la Navidad, porque yo sé que muchos van a preguntar cuál es entonces el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Pues todo lo que estamos hablando de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación, perdón. Entonces, la Navidad en sí tiene un origen, muchos dicen pagano, pero recordemos que en el año 305 Constantino instauró el cristianismo como la religión de esa época. Y se trató de darle exaltación primero a Dios. Lo que pasa es que lo fueron desvirtuando de su verdadero origen. Por eso podemos hoy decir, asambleas de Dios, el verdadero significado de la Navidad es que celebramos al Señor Jesucristo. Amén. Allá en Costa Rica, igual aquí en Guatemala, podrán haber algunas discusiones acerca de ello, pero estamos sentados. Asambleas de Dios en realidad no tiene una postura específica donde hayan mandado una nota, hayan enviado alguna solución, se le puede decir si es bueno o no, porque cada iglesia se maneja de diferente manera y las culturas son diferentes. Solo aquí en Guatemala tenemos 22 idiomas, tenemos 22 departamentos donde cada departamento se maneja de diferente postura. Yo puedo dar mi postura, aunque no va a ser igual a la postura de otros. Lo que puedo decirles, mis amados hermanos, que el verdadero significado de la Navidad se llama Jesucristo. No es una fiesta pagana que estamos celebrando, porque ¿a quién le celebramos? Puede ser la pregunta. Yo le celebro al Redentor, al Hijo de Dios. Recuérdalo como cristianos. ¿Cómo celebra el mundo? Pues ponen un pesebre, porque en realidad ese es el origen de la palabra. Un nacimiento, o sea, natividad, Navidad es nacimiento. Nosotros celebramos el nacimiento de aquel que se humilló, de aquel que se despojó, de aquel que dejó su trono de gloria por venir hacia nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad entonces, nuestro Salvador. ¿Y cómo entra en función el significado de esa Navidad? En la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo en la encarnación? Porque aparte de ser hombre, no dejó de ser Dios.
La parte divina siempre la estuvo. Dios ordenó a la nación de Israel que hicieran numerosos sacrificios. Colocaban en la mano del hombre pecador sobre un animal y lo sacrificaban para que el pueblo fuera perdonado. Pero Jesús se cansó de tanta maldad del hombre. Estaban tergiversando lo que Dios se había hecho y dicho. Y entonces Él cambió todo eso. ¿Por qué? Porque había una ofrenda en Levítico capítulo 16. Había una ofrenda donde ellos tenían que entregar un macho cabrío para ser sacrificado. Incluso la ofrenda por el pecado daba perdón. Pero se dieron cuenta que no era lo correcto. El mismo Jesús sabía que la nación de Israel no estaba cumpliendo como tenía que ser. Por ello, Jesucristo jamás cometió pecado. Él sí cumplió la ley. Estando a la diestra del Padre, no escatimó siendo hombre, estuvo a la diestra del Padre y aún así, dejó todo. Y Jesucristo, me imagino a Dios, solo estoy haciendo una alegoría, ¿no? Me imagino a Dios en su trono y a la diestra del Señor Jesús, Dios buscando a quien pudiera salvar a la humanidad, y solamente el Hijo de Dios era perfecto, sin pecado. Él jamás cometió pecado, o sea, se hizo hombre. Al final se hizo hombre. En 1 Timoteo 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Los animales entonces ya no eran nada. Tenía que venir alguien a cumplir esa misión. Es increíble, hermano Luis, y la audiencia que nos está escuchando, cómo Dios sabía, dejando su trono, Él ya sabía que iba a nacer como hijo de Dios y su misión era morir por la humanidad. Por eso el verdadero significado del nacimiento de Jesús es que se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento hechas en nuestro Redentor, en el Salvador del mundo. ¿Qué me puede decir de eso, amado hermano Luis? Gloria al Señor. Bueno, quiero decir, amados hermanos, Pastor Luis Batres, que tu conciencia somete tus costumbres. Tu conciencia somete tus costumbres. Y el conocimiento de Cristo libera tu conciencia y la limpia. Creo que antes de anteponer una tradición, nosotros debemos comenzar a ver a Jesucristo, analizar su vida y entonces comenzar verdaderamente a ser libres, porque este pueblo de Israel obviamente que estaba sometido a todo este ritualismo. El ritualismo, si es dado por Dios, en sí no es malo. Y Israel sabía que cumpliendo la ley iba a agradar a Dios. Pero dice la Escritura que Cristo vino a nosotros a liberarnos de la ley. En este sentido, nosotros podemos confiar en que si nosotros conocemos la verdad que es Cristo, esta verdad nos hará libres. Amén. Entonces, se tuvo que encarnar, se tuvo que hacer igual que nosotros. Entonces, ¿qué más podemos decir? Él fue el que cumplió. Él vino a cumplir la ley. Nadie la pudo haber cumplido. Y por eso el verdadero significado de la Navidad, hoy estamos discutiendo si es bueno o no colocar el nacimiento, colocar un arbolito de Navidad, ponerle luces. Discusiones y pleitos por ello. Pero cada asamblea, cada pastor es responsable por su congregación. Eso lo tenemos bien, lo sabemos bien. Pero el verdadero significado de la Navidad es que sí celebramos como hijo de Dios el nacimiento del Redentor, la encarnación, la kenosis. Sí lo celebramos, tenemos que celebrarla.
Pero como decía hermano Luis, no en una fecha, no solo ahora, sino que todos los días tenemos que celebrar aquel que se despojó, que se vació y se encarnó. ¿Y por qué se encarnó en un hombre, hermano Luis? Porque la tradición judía decía que el hombre tenía derecho a todas las posesiones. El hombre podía seguir un linaje y por eso se tuvo que encarnar en un hombre. Y por eso vamos a Isaías, donde dice que este hombre nacería un niño que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego en Mateo ratifica la parte donde dice, nos nacerá un niño varón, del cual su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, el verdadero significado de la Navidad es que Dios está con nosotros. En resumen, los sacrificios entonces ya no valen nada. El sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Gálatas y Lucas así nos dice: el verbo se hizo carne. Esa es la parte principal. El verbo se hizo carne, hermano Luis y la audiencia que nos ven. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo les decía hace un momento, aquí en Guatemala hay 25 idiomas, 22, son 25 lenguas, idiomas, dialectos, donde se piensa de diferente manera, la percepción es diferente. Pero todos los pastores de Asambleas de Dios debemos saber y entender que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya si lo celebran de una manera y de otra, es cada uno. Pero yo sí lo celebro, como les decía, cada día celebro que mi Redentor vino y se hizo carne. Este verbo, hablando de logos, les decía, logos es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, el verbo, hablando en el libro de Juan, se está refiriendo a Jesús. Ese Jesús fue el mensaje de todo. Todo se resume en Jesús. Que el primer capítulo de Juan nos da una idea dentro de la relación del Padre y el Hijo. Están antes de cualquier cosa. Está Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero el verbo preexistió con el Padre, según el versículo 1, porque dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ya estaba con Dios. Él estuvo involucrado en la creación del mundo, en la creación del universo incluso. Habla en el libro de Colosenses 1:19, en Juan 14:9. Dios se hizo carne por amor a nosotros. Y el mensaje del amor y redención que Dios habló a través de los profetas se hizo realidad a través de Jesucristo. Juan 3:16 dice que por amor a nosotros, por redimirnos, por salvarnos, entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que eso suceda, hermano Luis y la audiencia que nos escucha, Él se tuvo que hacer igual que nosotros, se hizo carne. Ya hablamos que la kenosis es que Él se despojó de toda su gloria. Ahora hablamos de la encarnación, ya hablamos del hombre, de la deidad, de que se hizo 100% hombre, 100% Dios, hablando de la unión hipostática. Esa unión hipostática a mí me maravilla tanto cómo es que Él, siendo Dios, hermano Luis, por eso el diablo lo llevó y lo tentó en el desierto. Porque cómo era posible que alguien divino y alguien siendo hombre pudiera hacer este tipo de cosas. Y el diablo sabía a lo que Dios venía, el Hijo de Dios venía. Por eso el verdadero significado de la Navidad tiene que ser celebrar aquel que hizo los cielos y la tierra. Y voy a colocar esto y usted me dará su contraposición, posiblemente, hermano Luis, o la audiencia. ¿Cómo celebra la Navidad el mundo? Usted me va a decir en Costa Rica cómo lo celebran. Aquí, pues, tamales, ponche, cervezas, whisky, ron, música a grande volumen, cohetes por aquí, por allá. Ahora, ¿cómo lo celebramos los cristianos? Los cristianos, ¿cómo lo celebramos? Pues ya hacemos cosas diferentes. Oramos, muchos esperan hasta la medianoche.
uno nos damos el abrazo, son tradiciones. Pero en realidad, ¿cómo celebramos la Navidad? Tenemos que celebrarla de diferente manera. Que el mundo vea que celebramos la Navidad porque el significado se llama Jesucristo. Entonces, si los demás colocan música cristiana, nosotros los demás colocan música mundana, nosotros pues celebremos con música cristiana. No, en nuestras casas tiene que haber paz, gozo, alegría. No tiene que haber discusiones ni pleitos, sino que el centro de todo tiene que ser Jesucristo. Porque Él se encarnó, Él se hizo hombre por amor a usted, por amor a mí. Y por ello es que tenemos que celebrarlo. No le estoy diciendo celebramos la Navidad porque es una tradición pagana. No, no. Estamos hablando del verdadero significado de la Navidad que se llama Jesucristo, que se encarnó. No sé en Costa Rica cómo es, pero aquí así es. No sé, hermano Luis, usted me podrá decir mejor. Bueno, amado hermano, antes de explicarle cómo celebramos acá, quiero repasar lo que dije al inicio, que no celebramos una época, sino celebramos una persona. Y es que Jesús se encarnó, no se encarnó más bien para condenar al mundo, Jesús se encarnó para salvar al mundo. Gloria a Dios. Así es. A veces nos dedicamos nosotros como cristianos a estar condenando a otros, como si cuando lleguemos al cielo con un arbolito, perdón si suena feo esto, el Señor por el arbolito no nos va a dejar entrar al cielo. O sea, es claro que es la fe en Jesucristo. Por eso nosotros la fe no podemos ponerla en lo accesorio, no podemos ponerla en la luz, aunque la luz, vean, en hermenéutica existe lo que se llama la semiótica, y la semiótica tiene 3 elementos: el signo, el significado y el significante. Son 3 elementos. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos las lucecitas, solo vemos la condenación, pero no estamos viendo a Cristo en todo el elemento, en todo el proceso. Cuando vemos la luz, yo les invito, amados hermanos, cierre los ojos, apague las luces y ve a Cristo. Porque si nosotros vemos la superficialidad de las cosas, la inmaterialidad o la materialidad, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Perdón que le hable así con tanta sinceridad. Yo mismo tuve que sufrir un proceso de kenosis interna para liberarme de muchos prejuicios. Y yo no condeno a mis pastores, a la época. En el caso de Costa Rica estamos bastante liberados en este sentido, nuestra conciencia. No nos condenamos ya por el tema del árbol, de la luz y de otras cosas que son parte de la época. Es que hay que diferenciar aquí. Por eso yo le dije, pastor y amados hermanos, que yo eso sí apelo a respetar la conciencia de las culturas de los países. Yo no vengo a imponer mi cultura tica aquí, pero usted me está preguntando cómo celebramos acá. Y nosotros tenemos una conciencia muy libre. Aquí usted viene y bueno, no tenemos ese prejuicio muy arraigado, sino que tenemos esa libertad, las luces, los arbolitos, los villancicos. Sabemos que eso es accesorio porque entendemos que hay algo que es el fondo de la cuestión y es Cristo. Cristo es el signo, Cristo es el símbolo y Cristo es el significante. O sea, Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo de la Navidad. Aquí obviamente, imagínense la gente que no es cristiana, pues de ahí se desordena mucho, ¿verdad? En realidad, pero ese no es el punto. El punto es cómo nosotros hemos sido liberados en nuestra conciencia para no depender de una costumbre, para disfrutar a Cristo en medio de nuestra familia, en medio de la comunidad de fe. Amén. Me gustó esta palabra, disfrutar a Cristo. Entonces, para ir aterrizando ya en la culminación de nuestras ponencias hoy,
el verdadero significado de la Navidad se puede contrastar también con un personaje que apareció después, el personaje famoso llamado San Nicolás, el famoso Santa Claus, el jo, que aparece muchísimos años más de la venida del Señor Jesucristo, y lo hacen tratando de desvirtuar el verdadero significado de la Navidad. Nosotros entendemos el significado de que Navidad es nacimiento, ¿no? Entonces, el nacimiento de Jesucristo se anunció 700 años antes por Isaías, pero lastimosamente las épocas, los gobiernos, estamos hablando desde Roma para acá, después las peleas que hubieron, los cambios de gobierno. Entonces el diablo con astucias, bueno, aparece de repente el famoso San Nicolás, y aunque San Nicolás pues en realidad era un personaje que ayudaba a mucha gente, que en realidad le llevaba juguetes a las personas necesitadas y les daba a las personas necesitadas. De ahí se inventaron el famoso Santa Claus, que dicen que aparece por las chimeneas. Yo por aquí creo que tengo una, pero nunca me ha aparecido. Ese acontecimiento tan grande se queda a un lado cuando el hombre ya intenta agregarle, como usted decía, accesorios. Santa Claus es otro accesorio que se le trata de dar, pero lo malo del hombre es que, y así somos los hombres, Israel así era. Israel, teniendo al Rey de Reyes, no lo supo valorar, porque dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Así pasa hoy con nosotros. Hasta nos hemos equivocado. Yo no sé si estoy mal en mi postura, y usted me corregirá, hermano Luis, y la audiencia aquí yo creo que voy a escribir mucho. Hoy he visto hasta los pastores que andan con esos cachitos de reno por acá y andan con que Santa Claus y todo. Igual a mí no me quita ni me pone, pero hemos perdido en realidad el centro del verdadero significado de la Navidad. Se llama Jesucristo. Hasta artistas, cantantes pasan con sus trajes rojos, con su gorro de Santa Claus y todo. No digo que esté malo, pero tenemos que centrarnos en el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado es aquel, como les decía, en la kenosis de Jesucristo, que Él se despojó y después está la encarnación, se hizo hombre por nosotros. Se nos ha olvidado que el centro es Jesucristo. Como les decía, aparece de repente en la historia San Nicolás. Y yo respeto a aquellos que creen en San Nicolás, es cuestión de cada uno. Pero que no se nos olvide que el verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano Luis decía, no es una época, es una vida completa. Recuerdo que cuando era niño, mi padre nos colocaba una mesita y él no nos hablaba de Santa Claus, ni nada del arbolito, ni nada. Para él era indiferente todo eso. Pero mi hermana empezó a colocar un arbolito y mi papá siempre dejaba un regalo ahí para nosotros. No teníamos mayores cosas. Nuestros trajes nuevos era el pantalón que yo había dejado para mi hermano. Ese era nuestro regalo. Y me marcó la historia en el año 1994. Yo le conté esto hoy a la iglesia, que en ese año de 1994 mi papá vino y en una Navidad a los 5 hermanos que somos nos regaló una Biblia. Yo dije, pero ¿por qué me regaló una Biblia? Pudiendo gastar en una playera, en un pantalón, se le ocurre a mi papá regalarnos una Biblia. Hasta el día de hoy todavía tengo la Biblia, ahí la tengo de recuerdo y con unas palabras que él colocó allí. Y esas palabras marcaron mi vida. Y hasta el día de hoy esas palabras se están cumpliendo en el ministerio que Dios me ha dado. Fue en una Navidad, pero él nos dijo, mijo, usted no se preocupen, la gente va a pelear por estas cosas, pero ustedes no se olviden que el verdadero significado de estas fiestas se llama Jesucristo. Y él me enseñó que no solamente era el 24 o el 6 de enero, por ahí que están esas dos fechas. Él me dijo, todo el tiempo Jesucristo tiene que estar en tu vida y en tu corazón. Eso marcó tanto mi vida y por eso yo valoro lo que hizo Jesucristo. Como Él dejó todo por amor a nosotros y se hizo hombre. Me hubiera encantado estar con los discípulos y ver de lejos, aunque sea a Jesús. Pero yo sé que un día mi esperanza está en Él
y lo voy a ver allá en el cielo cara a cara. Y si alguien es contracultura, tiene derecho. Yo aquí acuñé una palabra y es colachofobia o colachofóbico. Colachofobia. Sí, colachofobia de San Nicolás, colacho. Ah, ya. Son fóbicos a colacho, ¿verdad? Colachofobia o navidafóbico, navidafobia. No importa. Todos, o sea, si ese es su pensamiento, si esa es su conciencia, bueno, mayor que la conciencia es Dios. Amén. Amén. Entonces, respeta tu conciencia. Aquí no estamos haciendo un marketing, con todo el cariño del mundo lo decimos, a favor de colacho, ni a favor de San Nicolás, ni a favor de la Navidad, ni del arbolito. Esa no es nuestra intención. Claro, si usted quiere que Jesús libere tu conciencia, eso sí podemos asegurar que Él lo puede hacer. Y Amén. en esto tenemos confianza en que nuestro Cristo a eso vino. Cristo vino a liberarnos y esa es parte de lo maravilloso de este tiempo. Yo me uno a su anécdota. Recuerdo con cariño el esfuerzo que hacían mis padres para regalarme algo en Navidad. Y yo estaba con esa expectación que yo quería tal cosa y ellos siempre se esforzaron. Creo que hay elementos en esta época que valorar más que lo artificial, más que lo superficial y lo accesorio. Es el esfuerzo que hicieron nuestros padres para vernos felices, para que tuviéramos un momento ahí de alegría. Y yo creo que también eso hay que rescatarlo. Entonces, hermano, para ir culminando, tengo aquí un pequeño párrafo que escribimos. Jesucristo se despojó, se humilló, se humanizó por amor a nosotros y lo debemos celebrar todos los días. La celebración de Navidad es muy independiente, no debe ser un tema de discusión entre hermanos. La adoración a nuestro Salvador debe ser todos los días, tal como celebramos nuestros cumpleaños, graduaciones y otros eventos. El valor que le demos a la kenosis de nuestro Salvador debe ser espontánea. Nuestra gratitud a Dios debe estar siempre presente. Yo alabo al Señor porque Él se humilló a lo sumo y se hizo hombre. Y por eso el verdadero significado de la Navidad no es de dónde viene la Navidad, sino que a quién le celebramos nosotros. Y no esta fecha todavía hay pleitos entre el 24 y 25, 6 de enero, 7 de enero, que aparecen los reyes, hay tantas cuestiones. Mi hermano decía que alrededor va tantas cosas, paganizamos todo, a todo le llamamos pecado, cuando Jesucristo ya nos libró del pecado. Para eso vino, para eso se transformó, se despojó y se encarnó, siendo aquel Dios grande, se hizo hombre por amor a nosotros, se encarnó. Que Dios le bendiga, hermano Luis, el tiempo para usted, que creo que ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final de este diálogo teológico y para nosotros como equipo de teólogos hispanos, Asambleas de Dios, ha sido un privilegio, un honor poder abordar este tema con humildad, con sencillez. Usted tiene todo el derecho a no pensar como nosotros, pero también tiene derecho a acogerse a nuestra idea, a nuestro pensamiento y decirle al Señor, Señor, voy no a disfrutar de una época, voy a disfrutar de una persona, voy a disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús, y que no solo sea en el tiempo de diciembre, sino que ya sea día a día que podamos tener una cercanía, un encuentro, porque la encarnación, amados hermanos, es eso. A veces nos enfocamos en el arbolito, en las cositas, pero olvidamos a aquellos que están en necesidad, olvidamos a aquellos que están en los barrios más difíciles de Guatemala y de Costa Rica, y no estamos ni por un dedito dispuestos a irnos a acercar a ellos. Jesús, siendo Dios, estando en su trono,
se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y en condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Ese Cristo perdona pecados. Ese Cristo salva. Ese Cristo te puede cambiar. No hay pensamiento, no hay paradigma. A veces este tema de la Navidad es tan paradigmático que, ¿qué me refiero con paradigma? Son ideas que nos han inculcado otros, pero deja que Cristo te hable hoy. Deja que Cristo te pregunte hoy, ¿qué vas a dejar por mí? ¿De qué te vas a despojar? Y vean, si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, a veces oímos ese eslogan en la radio, Pastor Batres y amados hermanos, suba de nivel, al siguiente nivel. Pero ¿sabe qué hizo Cristo por nosotros? Él se bajó de nivel. Porque mientras más bajamos de nivel nosotros, después dice que Él nos exalta cuando es el tiempo. ¿Quién no ha luchado con su ego, con su orgullo? Bueno, empecemos por eso hoy. El orgullo de pensar que nosotros tenemos la razón. No, aquí no estamos pensando en tener la razón. La única razón, como decía el canto, pastor, de mi adoración es Cristo Jesús. Y Él es nuestra razón de vivir, Él es nuestra razón de ser, y por eso hoy le exaltamos y le glorificamos, y que este tiempo de Navidad, vean, yo mandé un correo a una institución del gobierno y no sé, le puse a la señora Feliz Navidad, y ¿sabe qué piensa el mundo? Ya ellos no le llaman Navidad, ya le llaman fiestas, y me puso, don Luis, tenga felices fiestas. Ah, sí. Sí, ven. Así es. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Olvidar la encarnación de Cristo. Y creo que cada oportunidad que nosotros tengamos de recordar a Cristo es una oportunidad para extender el reino de Dios y consolidarlo en la vida de aquellos que todavía no creen en Él. Y así, Pastor Luis Batres, le agradezco infinitamente por su tiempo, por su cariño, por su ministerio tan perseverante, tan especial. Bendigo su iglesia, donde usted pastorea, y sé que los hermanos te cuidarán y serán honrosos a tu ministerio. Bendecimos Guatemala para la gloria de Cristo, que sea un país que cada día el evangelio del reino se extienda cada día más y que Cristo sea glorificado. Bendecimos a Edison Oroxon, director de esta página de Asamblea de Dios Comunidad, y a la hermana también que nos ha acompañado. Y con esto, el doctor Luis González Brenes cierra este diálogo de teólogos hispanos en alianza con Asambleas de Dios Comunidad. Adelante, hermano Edison.